Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a seguir con nuestra explicación de la evolución de los diferentes grupos de organismos. Entonces, para hacer un recorderis, vamos a acordarnos de cuáles esos o cuáles fueron esos primeros organismos que existieron. Entonces, son esos organismos microscópicos unicelulares procariotas conocidos como bacterias, ¿cierto? Entonces, el primer grupo en existencia son los mónides. Es importante, digamos que tener un concepto muy claro de lo que puede ser una respiración aerobia y anaerobia. ¿Por qué es importante? Porque es un proceso transitorio que se dio entre lo que fueron los móneras y el resto de organismos pluricelulares que se dieron en ese árbol filogenético de aparición. Entonces, cuando hablamos de respiración aerobia, hablamos de un tipo proceso de respiración en el cual los organismos obligatoriamente deben utilizar el oxígeno. ¿Para qué se utiliza ese oxígeno? Para extraer la energía de la glucosa, ¿cierto? Y es muy importante porque todos los organismos para tener un nivel energético por molécula de ATP, ¿cierto? Es necesaria esa obtención de esa glucosa. Entonces, por ese proceso aeróbico donde necesitan ese oxígeno, los procesos pueden, digamos que generar esa energía. Este proceso de respiración aeróbica se realiza en el interior de las células, pero en un organelo u organulo denominado la mitocondria. ¿Sí? Ustedes saben que ese organelo de la célula es el encargado de ese intercambio gaseoso, de esa respiración celular de todas las células. Entonces, esa respiración se realiza en ese organulo denominado la mitocondria. Las bacterias como tal, que son los primeros organismos que estábamos hablando, no poseen esas mitocondrias, pero no quiere decir que existan bacterias aerobias. Entonces, al no poseer esas mitocondrias, esos organismos efectúan sus procesos aeróbicos a partir del citoplasma. ¿Listo? El resto de organismos, que son los pertenecientes al reino protista, al reino hongo, al reino plantas y al reino animales, digamos que estos grupos de organismos sí poseen estas mitocondrias determinadas para esa respiración celular. ¿Dónde se realiza? Entonces vemos una imagen, ¿cierto? Que me puede relacionar la morfología normal de una célula, en este caso puede ser la anatomía de una célula animal, ¿cierto? Y me representa ese organulo que es la membrana como organelo importante de respiración celular. La respiración anaeróbica es la respiración que consiste en que la célula obtiene energía a partir de otros productos como el piruvato, ¿cierto? Pero sin la necesidad del oxígeno, es decir, que son organismos que pueden sobrevivir y realizar procesos vitales de obtención de energía sin la presencia de oxígeno. Entonces, digamos que podemos decir que las células animales y vegetales, ¿cierto? Realizan procesos anaeróbicos y aeróbicos dependiendo del organismo, y las células que son no especializadas, procariotas como la de los moneras, también pueden realizar procesos anaeróbicos y aeróbicos. Pero lo importante es que podamos entender que el proceso aeróbico es en presencia de oxígeno y el proceso anaeróbico sin presencia de oxígeno. ¿Dónde se realiza la respiración anaeróbica? La respiración anaeróbica se presenta en el citoplasma de las células. Bueno, entonces, ¿cómo es importante entender esa transición, ¿cierto? Y la aparición de los organismos? Entonces, dentro de esa evolución podemos decir que los primeros organismos fueron los móneras y que su característica particular era su célula procariota no especializada, ¿cierto? Y que en ese proceso evolutivo, esos procariotas pasaron a ser otro grupo de organismos con célula eucariota. ¿Cómo se denomina esa teoría de transición? Se denomina teoría endosimbiótica. ¿Sí? ¿Quién la postuló? La postuló una evolucionista estadounidense denominada Lynn Margulis en 1967, y ella, dentro de lo que decía, dentro de su postulado, lo que nos dice es que una célula se introduce en el interior de otra célula obteniendo beneficios mutuos mediante la relación de simbiosis. ¿Sí? ¿Qué quería decir ella? Que esas células procariotas que existieron en un primer momento, ¿sí? Ingresaron a una primera célula ancestral eucariota, y esa fusión tanto de células procariotas como eucariotas son las que conforman las células actuales de los reinos u organismos pertenecientes a los protistos,
a los hongos, a las plantas y a los animales, ¿sí? Y por eso le denomino relación de simbiosis. Simbiosis en términos biológicos significa vivir juntos. Quiere decir que las células actuales, según la teoría postulada por Margulis, dice que esas células procariotas están viviendo o tomaron un papel importante en las células eucariotas, tomando forma de algunos organelos y dando unas funciones específicas, ¿sí? Las células eucariotas evolucionaron por la incorporación de procariotas en el citoplasma, es lo que les acabo de explicar. Según esta teoría, entonces las mitocondrias, los cloroplastos, los centriolos, los cilios, los flagelos, formaron esa relación de unión entre organismos procariotas y eucariotas ancestrales. Entonces vamos a observar un esquema de lo que puede significar esa célula o esa teoría endosimbiótica. Entonces dice, existe una célula procariota aeróbica, es decir, que vive en presencia de oxígeno. Existe una célula procariota fotosintética, es decir, que realiza proceso de fotosíntesis, pero sin necesidad de la luz, porque los moneras lo realizaban sin necesidad de la luz. Y cada una de esas procariotas lo que tiene es una incisión, ¿cierto?, en esas células eucariotas, como lo puede reflejar aquí la imagen. Entonces podemos dar cuenta que se empiezan a introducir en esas células ancestrales para finalmente formar una célula eucariota especializada donde cada célula procariota conforma un organelo importante, en este caso el cloroplasto y en este caso la mitocondria, ¿sí? Entonces esta célula célula procariota aeróbica y esta procariota fotosintética, por proceso de inserción, como lo estamos viendo, ¿cierto?, terminaron siendo esta célula eucariota conformando organelos como los cloroplastos y la mitocondria. Una vez entendida esta teoría endosimbiótica, entonces podemos decir que ya existe una especialización de lo que existieron como protistos y de lo que hoy en día se puede decir que existieron como eucariontes, ¿sí? Entonces, primero fueron los procariotas, por evolución endosimbiótica pasamos a ser eucariotas, y dentro de esos eucariotas, entonces, el primer grupo de evolución son los protistos, ¿sí? ¿Quiénes son los protistos? Vamos a ver las características más importantes. Entonces, son organismos eucariotas, como ya lo habíamos dicho, entonces con célula más especializada, no forman tejidos, a pesar de que son eucariotas, ¿sí?, son organismos menos complejos en su morfología, por ende no forman tejidos. Generalmente son aerobios, pero también pueden ser anaerobios, es decir, con presencia y sin presencia de oxígeno. Se pueden reproducir de forma sexual por meiosis, y de forma asexual por mitosis. Son acuáticos generalmente, o también se pueden desarrollar en ambientes terrestres, pero que sean húmedos. Es decir, que una característica de proliferación de estos organismos es que los ambientes contengan agua. Estos organismos, que son los protistos, tienen, digamos que una división muy importante. Esos organismos autótrofos fotosintéticos que pueden ser unicelulares y pluricelulares, como las algas. Entonces, el primer grupo de organismos que hacen parte de esos protistos se denominan las algas. Y las algas tienen una clasificación también súper importante. Las primeras son las euglenas o euglenófitas. Los segundos son las crisófitas, de las cuales hacen parte las diatomeas y las algas amarillas. Las dinoflageladas, que en su morfología poseen un flagelo de movimiento y locomoción. Las clorófitas, ¿cierto?, como su nombre lo indica, tienen clorofila, y al poseer clorofila, entonces hablamos de algas verdes. Las feófitas son algas denominadas pardas, y las rodófitas son las denominadas algas rojas. Quiere decir que en el proceso de evolución, estos protistos en un primer momento, digamos que clasificaron las algas en estos diferentes grupos. Segundo, los otros grupos de organismos que hacen parte de los protistos se denominan protozoos comúnmente, o también llamados protozoarios. Y estos protozoarios tienen una subdivisión de la siguiente manera: ciliados, porque poseen cilios, ¿cierto? Tienen vida libre como parásitos, y un ejemplo es el paramecio. Flagelados, porque poseen flagelos, ejemplos como los parásitos y el triponosoma. Los rizópodos poseen pseudópodos, tienen vida libre como parásitos, y los ejemplos pueden ser las amebas.
Y los esporozoos son inmóviles, es decir, no tienen ningún tipo de movimiento, tienen vida libre también, se pueden clasificar como parásitos y un ejemplo muy significativo es el Plasmodium. Entonces, dentro de ese grupo de protistos, ¿cierto? Es importante las algas con su clasificación y esos protozoos con su clasificación. Siguiente grupo de evolución, ¿sí? Y quiere decir que esos protistos, digamos que por algunas relaciones y presencias morfológicas y fisiológicas, empezaron a producir un tercer grupo que se denominaron los hongos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque son, digamos que una simbiosis entre lo que son algas, ¿cierto? Y las clasificaciones específicas de ellos. Características de esos hongos. Son células que poseen pared celular, pero a diferencia de las plantas, esta pared celular no está hecha de celulosa, sino de quitina, ¿sí? Aunque se pueden encontrar en todo tipo de hábitats, ellos tienen más proliferación, es decir, mayor capacidad de supervivencia en condiciones húmedas. Son organismos heterótrofos, quiere decir que necesitan de otra fuente alimenticia para lograr su alimentación. Son incapaces de realizar el proceso de fotosíntesis. Este es un tema que siempre nos ha causado, digamos que confusión, porque pensamos que los hongos son plantas, empezando por ahí, o que pueden realizar el proceso de fotosíntesis. No, los hongos no pueden realizar procesos de fotosíntesis porque ellos no tienen condiciones clorofílicas, ¿sí? Es decir, no pueden realizar por medio de la fotosíntesis la producción de su alimento. Se producen de forma sexual, pero también puede ser de forma sexual por medio de la esporulación. Dentro de la clasificación de los hongos, entonces pueden haber muchas. La primera tiene que ver cómo se alimentan o su tipo de nutrición. Entonces, cuando los organismos, estoy hablando de los hongos, consumen restos en descomposición, es decir, lo que se encuentra degradado, ellos se denominan saprófitos, ¿sí? Entonces aquí hay una imagen de hongos que son especializados en consumir descomposición del suelo. Cuando los hongos consumen la materia orgánica de otros seres vivos en los que ellos viven, ¿sí? Ya sea sobre troncos, ¿sí? Ya sea sobre cualquier otra superficie, esos hongos son denominados parásitos. Y la imagen nos refleja que son hongos que se producen encima de alguna superficie, en este caso los troncos. Por último, cuando los hongos tienen una asociación con otros organismos, se denominan simbiontes, ¿sí? Es decir, que ambos obtienen beneficio. Entonces, pueden ser las micorrizas y los líquenes. Clasificación de los hongos, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en hongos superiores y en hongos inferiores. Los hongos superiores son los ascomicetes y los basidomicetes. Dentro de los ascomicetes encontramos levaduras y trufas. Dentro de los basidiomicetes están los champiñones y las amanitas. Dentro de los oomicófitos están lo que son los mohos, pero son mohos acuáticos. Dentro de los zigomicófitos están los hongos que se pueden encontrar en cualquier tipo de hábitat. Ejemplos: entonces, ascomicetes, levaduras con las que se realizan productos como el pan, las trufas, los basidiomicetes son los champiñones que ustedes ya conocen, y las amanitas, que son esos hongos que tienen en su característica ese micelio que es como una campanita. Los oomicófitos, entonces están todos esos hongos acuáticos, es decir, que se producen porque existe un elemento importante que es el agua. Entonces son los hongos que generalmente salen en las superficies como las rocas que están cercanas a los ríos, o que existen en esos troncos de los árboles de zonas generalmente húmedas como los bosques. Entonces aquí los podemos observar. Los zigomicófitos son mohos que se pueden dar en cualquier tipo de ambiente, pero digamos que generalmente son los hongos que se producen por la descomposición de la comida. Entonces, ejemplo, un hongo en la naranja y un hongo producido en el pan. Entonces, chicos, el día de hoy, pues digamos que seguimos con nuestra explicación de evolución, y es claro por qué
empezó a producirse esa célula eucariota. ¿De dónde salió? ¿Cierto? Porque los moneras con célula procariota son los primeros organismos y en transición de todo ese proceso evolutivo pasaron a ser células eucariotas en diferentes grupos, ¿cierto? Como son los protistos y como son los hongos, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, entonces vamos entendiendo un poquito más de esa transición que se ha dado en este proceso de evolución. Muchísimas gracias.